¿Qué son los polímeros? Los polímeros son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. ¿Cómo se produce? Los polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimerización. En este proceso se produce la reacción de miles de monómeros que pasan a formar parte de una larga cadena macromolecular. Existen dos tipos de polimerización: de adicción o crecimiento de cadena y de condensación o crecimiento de por pasos. La polimerización por crecimiento de cadena se caracteriza porque los intermediarios del proceso, radicales libres, iones o complejos metálicos, son transitorios y pueden aislarse. La polimerización por pasos se produce por reacciones entre moléculas que tienen grupos funcionales. A los compuestos intermediarios de peso molecular bajo se le llaman oligómeros y se pueden aislar. Se le puede describir como una reacción química sencilla que se efectúa repetidamente. El grado de polimerización de la cadena es equivalente al número de subunidades o monómeros empleados para formar dicha cadena. Por ejemplo, para el polietileno el grado de polimerización puede variar de 3500 a 25000. Para la producción de polímeros a escala industrial, las materias principalmente básicas empleadas son el gas natural, el carbón y el petróleo. En el proceso químico la polarización es compleja y muy diversa. Depende del ingeniero químico que se va a destacar por el control de este proceso. Algunos métodos para la polimerización más importantes pues, son la polimerización en bloque o fase condensada. El monómero y un iniciador se combinan en un recipiente, en el cual llamaremos reactor, y se calienta o enfría según se requiera. Se debe controlar estrictamente la temperatura. Este proceso es de amplia utilización en polimerización por condensación, cuando un monómero se ha encargado en el reactor y el otro va adicionando de poco a poco. El proceso puede emplearse globalmente para muchas condensaciones de polímeros por su baja temperatura en reacción. La polimerización en solución. El monómero se disuelve en un solvente no reactivo que contiene un catalizador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el solvente y entonces la velocidad de reacción se reduce. Es difícil eliminar todo el solvente. Por último, para destacar, es la polimerización en suspensión. Este tipo de método es muy importante para la producción de vinilos y consiste en que el monómero y el catalizador se suspenden en forma de gotitas en una fase continua como el agua. El calor es producido por reacción, es absorbido por el agua, se requiere agitación continua. Después de este proceso del producto polimerizado se separa y se deshidrata. Los materiales polímeros se pueden clasificar en 5 grupos. Los termoplásticos, como su nombre lo indica, se comportan de manera plástica a elevadas temperaturas. Más aún, la naturaleza de sus enlaces no se modifica radicalmente como la temperatura se eleva, razón por la cual se pueden ser conformados a temperaturas elevadas, enfriados y después recalentados o reconformados sin afectar el comportamiento del polímero. Los polímeros termoplásticos son lineales. Los termorrígidos. Los polímeros termorrígidos, también denominados termostables, son polímeros reticulados durante la reacción de polimerización o mediante la introducción de entrecruzamientos químicos. Este reticulado no permite que estos polímeros sean procesados después de que hayan sido conformados. Los elastómeros. Los elastómeros, también denominados cauchos o hules, tienen un comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termorrígido, según su estructura sea lineal o reticulada. La clasificación se realiza en base a su comportamiento mecánico. Se trata de materiales poliméricos que tienen la capacidad de deformarse mucho más del 300% en su forma estática. Esto es, cuando se remueve la fuerza aplicada para estirarlos. Recuperan sus dimensiones originales. Esto se debe a que las largas cadenas poliméricas se encuentran enrolladas e idealmente podemos decir que cuando se aplica un esfuerzo para estirar la muestra, las cadenas lineales se desenredan. Cuando se libera el esfuerzo, la cadena vuelve a enrollarse y el polímero regresa a su forma y tamaño original. Esta solo es una idealización del comportamiento de las macromoléculas, ya que las cadenas no solo se desenrollan, sino que también se deslizan unas sobre otras.
de modo que para eliminar el esfuerzo aplicado desaparece la deformación elástica, instantáneamente irreversible, que puede quedar una deformación remanente, deformación plástica, debido al deslizamiento. También están los adhesivos, que tienen cierto grado de extensibilidad, alta adhesión, pero conservan cierto grado de cohesión y suelen tener baja cristalizidad. Recubrimiento de superficies. Sus características son similares a los adhesivos, pero también tienen gran resistencia a la abrasión y se usan para proteger y decorar. Otro ejemplo son las fibras. Pueden tejerse o enlazarse de formas prendas dimensionales estables. Es necesario que no sean demasiado, deben ser resistentes y con tendencia a la cristalización. Los polímeros cristalinos. La estructura. Cuando el material cristalino se enfría desde su punto líquido, se produce un repentino descenso en su volumen específico. Esta disminución se origina en un mayor empaquetamiento en las cadenas poliméricas que se ordenan bajo la acción de fuerzas secundarias. Mediante un enfriamiento continuo también se reduce la movilidad de las cadenas que no integran los cristales. Se manifiestan transiciones vístreas de la región amorfa. En cambio, del pendiente la curva de volumen específico debido a la transición ser apreciable a la fracción amorfa de los polímeros de la estructura. El grado de cristalicidad de los polímeros, que por su estructura regular y por la flexibilidad de sus cadenas tiene mayor tendencia a cristalizar, depende de las condiciones de cristalización. Si el polímero cristaliza a partir de material fundido, habrá más imperfecciones porque las cadenas se enredan y el medio es muy viscoso, lo cual dificulta el ordenamiento de ellas. En cambio, si el polímero cristaliza de una solución diluida, es posible obtener cristales aislados, con estructuras bien definidas, como el caso del polietileno, de donde se distinguen las llamadas lamefas, formadas por cadenas dobladas muchas veces sobre sí mismas. La cristalización a partir del polímero fundido conduce a la situación descrita anteriormente, en la que tienen dos fases, cristalina y amorfa, con algunas cadenas participando en varios cristalitos. Actúan como moléculas conectoras. También es frecuente que los cristales mismos se agrupen radicalmente a partir de un punto de nucleación y crezcan en forma radical formando euforilitos. Un enfriamiento muy rápido puede reducir considerablemente el grado de cristalidad. Los cristales también pueden agruparse de otra manera, llamándolas fibrillas. La, las propiedades mecánicas de los polímeros consisten en la resistencia, la dureza y la ductibilidad y la flexibilidad que tienen este material. Las propiedades térmicas de los polímeros depende el tipo de temperatura a la que haya sido sometido. Por ejemplo, en temperatura de degradación, esto quiere decir que a muy alta temperatura los enlaces covalentes entre los átomos de la macromolécula pueden destruirse. El polímero se quema o carboniza. La temperatura a partir de la cual se manifiesta este deterioro, conocida como temperatura de degradación TD, limita la utilidad del polímero y representa la temperatura superior a la cual el polímero puede ser conformado en forma útil. La temperatura de fusión, que es la temperatura que por debajo de la cual las cadenas se organizan para formar regiones cristalinas. Los puntos de fusión de algunos polímeros se indican dependiendo del nivel de temperatura a la que haya sido sometido. La temperatura de transición vítrea, que es un parámetro de particular interés en la manufactura de polímeros sintéticos. Se le define como la temperatura a la cual la transición de comportamiento elastómico o tipo de goma. Este tipo de propiedad de temperatura particularmente ayuda al material a hacerlo un poco más elástico, flexible, blando, maleable. Ahí es donde podemos interesarnos más en los materiales termoplásticos, que son los que generalmente aquí pueden entrar en estas propiedades. Para finalizar, en las propiedades químicas, los polímeros sintéticos son poco reactivos
aunque la presencia de ácidos y solventes orgánicos suelen corroerlos con rapidez. Generalmente en este tipo de materiales se pueden utilizar el ácido sulfúrico, que es uno que puede funcionar también como catalizador, que también puede para fabricación de otro tipo de compuesto o material. Este, por mí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, alumno de la Universidad Tecnológica de Altamira. Buenas tardes.